Continuamos adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a analizar en la Biblia el capítulo 4, versículo 2 de Génesis, que dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vamos a analizar el tema de la ofrenda. Un tema muy importante. Ofrenda significa ofrecimiento, acción de ofrecer, cuando se dirige a una causa noble, a Dios o a una divinidad o a un ídolo. Es una cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento y de veneración. Desde el principio esta acción se efectuó con los hijos de Adán y Eva. Ellos trajeron una ofrenda, como acabo de leer. Quizás en el trato de Dios con ellos, con la primera pareja, Dios les enseñó esta práctica de traer a Él una ofrenda, como una práctica de que les producía, de traer de lo que su oficio les producía. Ellos tenían que traer una ofrenda a Dios como un acto de reconocimiento o de veneración hacia Él. Ya que el diablo tenía cierto permiso, por decirlo así, para gobernar en la tierra. Y eso lo demostró cuando tentó a Jesús y le ofreció todos los reinos del mundo, si postrado le adorara. Pero Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, desde el principio vemos esta práctica, pues, de traer una ofrenda. No solamente se ve acá en Génesis, también las personas que no conocen a Dios llevan a sus ídolos ofrendas, pagas, mandas, pactos que hacen y les llevan cosas. Pero realmente vamos a aprender qué es lo que significó esta ofrenda, la que dio Caín y la que dio Abel. Dice que Dios, ya que el diablo tenía cierto permiso para gobernar en la vida del hombre a través de la ley del pecado, y desde el principio comenzó a desviar al hombre a adorar a todo lo procedente de él. O sea, el diablo ha inducido al hombre a adorar su sistema, su mundo, lo que él estableció.
ya que Dios mismo hizo una separación entre las tinieblas y la luz. En Génesis 3:1 dice que separó Dios la luz de las tinieblas. Hay una separación. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces la ofrenda era un acto de reconocimiento, como dice en Génesis 1:4-2. Ahora, ¿por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Muchas personas utilizan este texto para decir que tenemos que darle a Dios el billete más grande, la moneda más grande, el billete nuevo, una ofrenda con excelencia para Dios, una especie de manipulación, ¿verdad? Para que las personas saquen de su bolsillo lo más grande. Bueno, eso también depende de la fe de la persona. En realidad, si tú vas a dar algo para Dios, Dios merece lo mejor. Si tú lo estás dando para Dios, bueno, hay que darle a Dios lo mejor. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. A Dios no se le puede engañar. Él es omnisciente, es omnipresente, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente que está en todo lugar y omnipotente que todo lo puede. Dios vio en Caín la simiente del maligno. Y es que el primogénito de Eva lo tomó el maligno para él. Dice que fue engendrado del maligno. Entonces Dios vio en Caín esa simiente que había sido engendrada del maligno. Porque a Dios no se le puede engañar. Recordemos que el Señor, Dios le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente tuya. Entonces aprendimos que la mujer es la palabra de Dios que tiene hijos espirituales y la serpiente es el diablo y también tiene hijos. Y que hay una enemistad entre los hijos del diablo, por los que él toma, y los hijos de Dios. Y esto se marcó en Caín y Abel, esta palabra de guerra espiritual. Abel era de la simiente de Dios, sus obras eran buenas. Primera de Juan 3 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que hemos recibido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan 4:10 dice, 4:20 dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ve. Dios nos dio este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y Abel, como era de la simiente de Dios, sus obras eran buenas y la voluntad de Dios se revelaba en él. La ofrenda de Abel traía consigo una revelación profética. Trajo el primogénito. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No
como dicen en alguna religión, que era el primogénito porque fue el primero que Dios creó. No, Dios no creó al Verbo, Dios no creó a Jesús. Jesús es el Verbo que es Dios y que se despojó de su gloria para ser hombre. Dice que es el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Segundo, trajo lo más gordo, lo mejor. Esto quiere decir que estaba sano, limpio. Levítico 2:19 dice, Levítico 22:19 dice, ninguna cosa en que haya desperfecto ofreceréis, y para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto. Y primera de Pedro 1:19 dice, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Juan 1:19 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ofrenda de Abel revela el plan de salvación del Dios Todopoderoso. Por estas dos razones fue que la ofrenda de Abel agradó a Dios, porque estaba ahí representando su plan, su proyecto de salvación. Hasta aquí. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y el espíritu y la esposa dice, ven.